Bueno, seguimos en este domingo con la serie de mensajes que venimos predicando hace algunos domingos. Hemos comenzado ya, este es el cuarto domingo que estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Este sería nuestro cuarto mensaje, 2 introductorios. La semana pasada hablamos acerca del Dios siempre fiel y hoy vamos a hablar acerca de nuestro Dios todopoderoso. Ese va a ser el mensaje de esta mañana. Y es imposible poder comenzar un mensaje como este, aunque en la palabra de Dios encontramos infinidad de referencias acerca del poder de Dios. Creo que desde el comienzo hasta el final de las Escrituras, de forma directa o de forma, viéndolo a través de los eventos, podemos reconocer al Dios Todopoderoso. Pero cada vez que nosotros tenemos que recordar el poder de Dios, a los que tenemos algunos años en el Evangelio, inmediatamente nos viene a la mente el Salmo 91. Ese salmo que ha sido de tanto consuelo, de tanta fortaleza en momentos difíciles, que habla y se expresa de una manera tan maravillosa acerca del poder de Dios. Y voy a tomar ese texto como referencia, aunque voy a utilizar varios textos más para hablar acerca del poder de Dios. El Salmo 91, algunos lo conocen de memoria, yo lo voy a leer en otra versión para no quedar sujeto a Reina Valera. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente está. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjense qué hermoso cómo comienza el versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, la primera referencia o el primer calificativo para referirse al Señor, bajo la sombra del Omnipotente habita. Es una referencia preciosa acerca del poder de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de nuestro Dios todopoderoso. Yo no sé si a usted le está pasando lo mismo que a mí. Yo tengo 30 años de creyente, podríamos decir 31 años de creyente ya, de que conocí al Señor. Tenía 5 años cuando conocí. Mentira, no, un chiste. Para que usted se ría, a ver si está despierto. Hace 31 años que soy creyente y hay algo que me impresiona del Señor y es que siempre podemos conocerlo un poquito más. Y en estas últimas semanas donde uno tiene que leer, tiene que investigar, ponerse a leer libros, hacer investigaciones bíblicas y todo lo demás, estoy pasando por una experiencia súper bonita de conocer un poquito más al Señor. Y esto nos lleva a un concepto que venimos también viendo desde hace algún tiempo atrás. Los obstáculos o las limitaciones que tenemos al abordar un tema tan importante como este, hablar acerca de los atributos de Dios. Y las limitaciones y los obstáculos que tenemos son básicamente 2, aunque podríamos plantear algunos otros más, pero básicamente son 2. El primero es las limitaciones de nuestras capacidades cognitivas, las incapacidades o las limitaciones que tenemos de poder conocerlo todo, de poder conocer grandes o adquirir grandes conocimientos o abordar grandes conocimientos. Hay limitaciones por nuestra naturaleza caída y porque somos limitados. Dios nos creó con limitaciones, pero además de nuestras propias limitaciones, el enfrentar la grandeza y la inmensidad de un Dios que es imposible, dice, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Así que es tanta la grandeza de Dios que la grandeza de Dios comparada con nuestras limitaciones nos hace que sea un camino con muchos obstáculos. Sin embargo, Dios nos permite ir viendo su belleza, su grandeza y su amor de maneras tan preciosas que cada día nos enamoramos más del Señor y cada día podemos apreciar más la belleza y la hermosura de su persona. Por esa razón, siempre decimos que el conocimiento de Dios siempre será progresivo. Día tras día aumentamos nuestro conocimiento de Dios. Y yo te desafío, hermano, yo no sé la cantidad de años que podés llegar a tener de creyente. No sé si tenés muchos o tenés pocos. Lo que yo te quiero desafiar es que no te quedes con lo que conoces hoy de Dios. Que no te quedes con lo que viviste hoy en Dios. Que no te quedes con el conocimiento que adquiriste hasta este tiempo. Sino que te esfuerces y que trabajes en conocer a Dios más y más. Porque es una fuente inagotable acercarnos y contemplar la hermosura y las virtudes de nuestro Dios todopoderoso. Hoy vamos a hablar de eso, de nuestro Dios todopoderoso. Cuando estaba preparando el mensaje,
y estaba desarrollando las ideas del mensaje de esta mañana, me vino a la mente la idea o el desafío de hablar solamente de las evidencias del poder de Dios, de hablar de aquellas cosas que Dios hace, aunque claramente a través de las cosas que Dios hace podemos conocer a aquel que las hace. Pero creo que es un trato injusto acerca del Dios Todopoderoso o de este detalle o de esta característica del Señor que es su omnipotencia. Me resulta que hablar solamente de lo que Dios hace es como hablar de lo que Él puede darnos y no de lo que Él es. Es decir, concentrarnos en las bendiciones y en los beneficios que nos brinda y dejarlo a Él al costado y quedarnos solamente con los regalos que Él nos da. Es como si alguien tuviera un padre millonario, un padre bueno, generoso, lleno de amor, pero millonario, y su hijo solo hablara acerca de lo que su padre tiene, de las riquezas que su papá tiene, de los viajes que hace, de las cosas que puede comprar, y nunca habla acerca de quién es su papá, acerca del corazón de su papá, acerca de la bondad de su papá, acerca del amor de su papá, que su papá, aunque no tuviera nada de lo que tiene, igual sigue siendo maravilloso porque es su papá. Y creo que esta manera de poder encarar esto de hablar del Dios sobrenatural, creo que nos plantea un desafío. Porque nosotros tenemos que estar enamorados y amar a nuestro Dios, no las cosas que Dios hace. Que aunque no las hiciera el Señor, igual de todos modos nosotros lo amaríamos. Aunque el Señor no contestara nuestras oraciones o nuestros requerimientos, igual lo amaríamos a Él por lo que Él es, no por lo que Él hace. Así que hablar acerca del Dios Todopoderoso, vuelvo a repetir, nos plantea un desafío, porque tenemos que hablar de las cosas que Dios hace, pero quiero que en tu pensamiento y en tu corazón vayas un poco más allá y en vez de mirar lo que Dios te da, mires al dador de todas las cosas sobre tu vida. Que puedas tener tu mirada puesta en el dador de todas las cosas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me hice bien la introducción? En el mundo existen una infinidad de personas a las que se les llaman poderosas. Personas con poder sobre cosas o sobre otras personas, o porque ostentan cierta clase de riqueza o cierto grado de poder político, o por su influencia. Se suele decir, los empresarios más poderosos son, los millonarios más poderosos son estos, o los políticos más poderosos son estos otros, o los luchadores más poderosos, o lo que fuera. Se utiliza la frase para referirse a alguien que tiene alguna clase de poder en alguna determinada área de la vida. Inclusive la Biblia nos presenta que espiritualmente hablando se le da cierto grado de poder a Satanás y sus demonios. Se presenta como alguien que tiene poder para producir el mal, poder para poseer una persona, poder para influenciar la vida de una persona, poder para arrastrar al infierno a aquel que quiera, que se resista a creer en el Señor, poder para hacer ciertos eventos sobrenaturales. Sin embargo, podemos asegurar con toda convicción que aunque puede haber muchos poderosos por categoría o poderosos por temporada, solo existe uno eternamente todopoderoso. Eso es así, no importa cuánto poder tenga u ostente una persona, hay uno solo que es eternamente todopoderoso. Napoleón fue poderoso en su tiempo, Hitler lo fue en el suyo, los Césares lo fueron en el de ellos, Alejandro Magno fue poderoso. En nuestro tiempo podríamos decir que Elon Musk es poderoso, que Bill Gates es poderoso. Pueden ser considerados poderosos los dueños de los bancos, los dueños de las empresas, pero desde el comienzo de la historia existe uno solo que es todopoderoso, uno que es eternamente todopoderoso, y ese es nuestro Dios, único, todopoderoso. Ahora, para poder encarrilar el mensaje de esta mañana, encauzarlo, darle marco al mensaje de esta mañana, quiero desafiarte a un pensamiento que hasta podría ser filosóficamente complejo. Yo voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. El hecho de que Dios sea todopoderoso no significa que Dios pueda hacer todas las cosas. Y déjame que te lo explico para que no pensemos en las limitaciones. Nuestro Dios es todopoderoso y dice la palabra de Dios, no hay nada imposible para Él. ¿Estamos bien?
Pero hay cosas que Dios no puede hacer y déjame que te las explique. Por ejemplo, Dios no puede pecar. No puede pecar porque nuestro Dios es santo. Dios no puede fallar a sus promesas porque Dios es fiel. Dios no puede pasar por alto el pecado ni a los pecadores porque Dios es justo. Dios no puede mentir porque Dios es verdadero. Dios no puede cambiar porque Él es inmutable. Dios no puede cambiar o arrepentirse, no puede cambiar de idea, aunque deberíamos de explicar cada vez que hacen alguna referencia en la Biblia que Dios se arrepintió. Es un... Bueno, lo voy a decir, total, usted no se va a acordar de la palabra. Es un antropomorfismo, es darle forma de hombre a Dios para explicar una realidad mucho más profunda. Pero Dios no se arrepiente, porque Dios no tiene nada de qué arrepentirse, porque todos sus actos son perfectos. Dice Número capítulo 23, versículo 19, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nunca. Dios no puede tentar al pecado a nadie porque Él es amor. Dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tentar a nadie. Dios no puede ser tentado, por lo tanto, porque Él es puro. Dios no puede hacer nada en contra de su voluntad, porque todas sus decisiones son perfectas. Ahora, a mí esto de las cosas que Dios no puede hacer, antes de poner en duda de que mi Dios es todopoderoso, me afianza en mi confianza en Él, porque Dios jamás va a hacer nada en contra de su esencia, en contra de su carácter, en contra de su propósito. Él es todopoderoso, pero siempre irá a favor de su carácter, de su naturaleza, de su esencia, de sus atributos. Y esto, vuelvo a repetir, debería afianzar nuestra fe. Nuestro Dios todopoderoso nunca va a cambiar y nunca nos va a fallar, porque Él no puede hacer tal cosa. Él nunca va a atentar contra sí mismo. Él no puede fallarse a sí mismo. Dios no va a hacer nada que Él ha determinado no hacer, y nada va a detener su mano cuando Él se disponga a hacer algo. Vuelvo a decir esto. Dios no va a hacer nada que Él no ha determinado hacer, pero no va a haber nada que detenga su mano cuando Él se dispone a hacer algo. Me llama la atención algunas oraciones que se invitan a los creyentes a hacer en algunos lugares, como decretarlo y declararlo que Dios lo va a hacer. Yo en vez de tener un Dios todopoderoso, convierto a Dios casi en un muñequito de mesa de luz donde yo le puedo decir lo que tiene que hacer. Donde Dios está sujeto a lo que yo diga, o a lo que yo declare, o a lo que yo quiera, o a lo que yo pretenda. Cuando yo veo el amor inmenso de Dios, la magnitud de su poder y la grandeza de su gracia sobre mi vida, lo único que puedo decir con absoluta confianza es: Señor, que tu voluntad se haga, porque yo estoy seguro que tu voluntad es mejor que la mía. Y aunque a veces no entienda cuál es tu voluntad y por qué hacer ciertas cosas, Señor, yo descanso en quién sos vos. Vos sos un Dios todopoderoso. Y si vos querés hacerlo, ni el infierno completo puede detener tu mano. Vos lo podés hacer. Las promesas del Dios todopoderoso son las promesas que Él siempre cumple. Recordemos nuevamente para hacer como una ayuda a memoria de los mensajes que hemos escuchado. Dios ha decidido revelarse al hombre, y si Dios no hubiera decidido revelarse al hombre le hubiera sido imposible conocer a ese Dios inaccesible. Dios decidió revelarse a través de la persona de su Hijo, a través de la palabra escrita. Dios se reveló al hombre y nosotros tenemos que conocer a ese Dios revelado. Él quería que los hombres lo conocieran, y una de las características fundamentales o esenciales por las cuales o en las cuales él quería que el hombre lo conociera es que Él es todopoderoso. Es aquel que dice: no hay nada imposible para Dios. La palabra todopoderoso o la palabra omnipotente
aparece en la NBI, en la Nueva Versión Internacional, 334 veces. Imagínense si nosotros, o si Dios no quería que supiéramos que Él es el Dios Todopoderoso. Él quería revelarse. Estate tranquilo, tenés paz en tu corazón, yo puedo hacerlo, solo confía en mí. No dudes de mi poder, no dudes de mi gracia, no dudes de mi fidelidad, confía en mí. Yo soy el Dios Todopoderoso. Dios desea que confiemos en sus promesas, porque Él lo ha prometido. Mirá lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 21. Hoy voy a leer varios textos bíblicos. Una pena que no podamos tener el proyector por problemas que ya dije. Pero el que está anotando lo anota y si no después me los pide a los textos, con gusto se los doy. Romanos capítulo 4, versículo 21 dice: estoy plenamente convencido o estando plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Está hablando de la experiencia de Abraham, aquel que tuvo que esperar. Y dice, él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que él había prometido. O sea que su fe descansaba en el poder de Dios, no descansaba en la promesa. La promesa o la confianza en la promesa venía como resultado de confiar en el Dios Todopoderoso. Abraham pudo experimentar en su vida al Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículo 1 y 2 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. 99 años. A él es el que se refiere que Abraham dice el capítulo 4 de Romanos, yo no puedo, yo soy viejo, ya estoy fuera de carrera, pero estoy convencido de que Dios lo va a cumplir porque Él es todopoderoso. Y de hecho, usted sabe la historia, Dios cumplió su promesa porque Él es todopoderoso. A su nieto Jacob, Abraham, Isaac, Jacob. A su nieto Jacob el Señor se le aparece en Génesis capítulo 35, después del regreso, después del lío que hizo Jacob, regresa a la tierra prometida. Dios se le aparece y le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Capítulo 35. Después de esta historia, usted conoce, viene el caos en la familia de Jacob. Su hijo amado José es vendido a Egipto. El hambre viene a la tierra de Palestina. Yo me imagino que Jacob habrá pensado 1,000 veces, Dios se equivocó, Dios no pudo hacerlo. Evidentemente Dios no era todopoderoso. Me dijo que era todopoderoso, pero evidentemente las circunstancias me dicen de que no hay manera de que Dios pueda hacer de algo bueno de todo esto. El caos me rodea, las situaciones complejas han llegado a su fin, no hay manera de que pueda salir adelante. Me imagino que este pensamiento habrá venido sobre la mente de Jacob 1,000 veces, hasta que el Dios Todopoderoso volvió a intervenir y el Dios Todopoderoso lo sacó de esa tierra para levantarlo y llevarlo a un lugar donde cumpliría su promesa. En el final de su vida, Jacob, en el capítulo 48 del libro de Génesis, dice que bendice a los hijos de José. Y le dice lo siguiente, mira qué bonito, dice, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te daré la tierra, esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Jacob seguramente pasó por tiempos oscuros, por tiempos grises, por tiempos difíciles, por tiempos de dudas, pero dice que el Dios Todopoderoso se hizo presente en su vida para cumplir su promesa. Jacob pudo ver con sus ojos de que las promesas de Dios se cumplen, no solamente porque Dios es fiel, como vimos la semana pasada, sino que este Dios fiel que siempre quiere cumplir sus promesas, tiene todo el poder para cumplirlas. Cuando Jacob en la oración recuerda que Dios, en la oración que hace sobre los nietos, recuerda o hace referencia a la promesa que Dios le hizo décadas atrás, no solo está siendo
honor a la palabra y al poder de Dios, sino que está depositando esta fe en la vida de sus nietos. Le está diciendo a ellos: yo escuché la voz de Dios que me dijo, yo te voy a bendecir. Pasaron cosas horribles en nuestra familia, pero aquí estoy montado en la promesa de Dios, porque Dios es todopoderoso. Yo no sé lo que Dios te ha hablado a vos, yo no sé lo que Dios ha hablado a tu familia, yo no sé lo que has sentido en tu corazón, lo que Dios ha puesto, la carga que Dios ha puesto en tu vida. Pero si vos seguís esperando en el Señor, en fe, el Dios Todopoderoso cumplirá sus promesas en vos, te lo aseguro, porque Dios nunca falla. Dios nunca falla. Lo que está diciendo Jacob es: vale la pena seguir confiando en Dios, aunque las circunstancias parecen que dijeran: las promesas nunca se van a cumplir, es imposible. Aún a pesar de todo eso, nosotros tenemos que seguir confiando, porque nuestro Dios es fiel y todopoderoso. Nuestro Dios es fiel y todopoderoso para preservar y para cuidar nuestras vidas hasta el final. Su omnipotencia garantiza nuestra salvación. Si nos mantenemos en sus manos, nada podrá arrebatarnos de ese lugar. Nada podrá separarnos de su amor. La perseverancia de nuestra fe no descansa en nosotros, sino en el poder de Dios, que ha prometido guardar nuestras vidas hasta el final de los días. Dice Juan capítulo 10, versículo 27, tal vez uno de los textos que mejor expresa la deidad de Jesús. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. ¿Quién nos da vida eterna? Jesús. Y dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Te sentís a veces tambaleando, ¿no? ¿Sí? A mí también me pasa, tranquilo. Pero tambalear en la mano del Señor, tambalear ahí, ahí podemos hacer vuelta carnero. Mientras estemos acá, en el hueco de la mano del Señor, el Señor dice: mira Marcelo, ¿cómo está? ¿Qué le pasa que está tan titubeante? Pero está ahí en la mano. Y nadie me lo va a arrebatar de acá. Saque la mano de ahí. Ahí está, en la mano del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 38 capítulo 8, versículo 38 y 39. Podríamos leer todo el capítulo, no lo voy a leer, pero hace una afirmación tremenda. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dios es poderoso para guardar tu vida, mi hermano. Mantenete en la fe. Dios es poderoso para guardar tu vida. Te voy a leer algunos textos más por si te faltó un poquito de fe. Dice Judas capítulo 1, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Romanos 14, 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Él está cuidando tu vida. Aunque titubees, el Señor cuida tu vida. Cuarto, el Señor es todopoderoso para hacer todo lo que Él desea. Jeremías capítulo 32, versículo 17. ¿Se acuerdan que el domingo pasado vimos el libro de Lamentaciones? Un libro que escribió este mismo profeta. Capítulo 32, versículo 17 de Jeremías dice: Ah, Señor Dios, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Déjame que te explique un segundo solamente el contexto de este pasaje de Jeremías. El pueblo de Israel estaba tomado por Babilonia, los muros habían sido tirados abajo y la nación había sido destruida, y el Señor le dice: andá y comprá un terrenito.
Y Señor, pero ¿para qué querés que compre el terreno? Bueno, andá y comprá ese terreno porque la nación va a volver. Y Jeremías mira y el lugar que el Señor le había dicho que comprara estaba siendo tomado por los babilonios. Ya estaba en manos del enemigo. El Señor le dice, andá y comprá igual ese terreno porque quiero que guardes la promesa en una vasija, la entierres para que cuando desentierren esa vasija crean de que yo hice una promesa 70 años antes de que la nación regresaría y volvería a habitar esta tierra y crean que yo soy un Dios todopoderoso que cumple sus promesas. Dios es todopoderoso para librarnos de las garras del enemigo. Éxodo capítulo 6 dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Versículo 3, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas mi nombre Jehová no di a conocer a ellos. El Dios todopoderoso nos guarda de todos nuestros enemigos, nos guarda de aquel que quiera hacernos daño, porque Dios ha prometido guardar nuestras vidas y Él es el omnipotente y nada puede quebrar su mano. Dios es poderoso. Punto 6, ya estamos llegando al final, ya metí quinta. Dios es todopoderoso para hacer el milagro que estás necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Dios es todopoderoso. Dice Lucas en el capítulo 1, versículo 36. He aquí que tu parienta Elizabeth, saben que capítulo 1 de Lucas es el nacimiento o la gestación del nacimiento de Jesús en el vientre de María y el nacimiento de Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Y el ángel se le aparece y le dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, porque el Dios Todopoderoso así lo ha decidido. Y este es el 6º mes para ella. La llamaban la estéril, pero ahora tiene un hijo en su vientre. Versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Versículo 38, entonces María le dijo, no puedo decir nada frente al Dios Todopoderoso. Aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que siempre teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20. Yo quiero que veamos que lo que Dios habla, que lo que Dios promete, no solo lo cumple porque Dios es fiel, porque tiene la intención de cumplir sus promesas, porque es un tipo de palabra, podríamos decir. No solamente eso, sino que el Dios que promete es todopoderoso para llevar a cabo, para poner en práctica cada una de sus promesas. Podríamos tener un Dios fiel, sin embargo, estar limitado en su capacidad o en su poder de cumplir promesas, y entonces las promesas estarían sujetas a circunstancias o a situaciones o a cómo va el país o al gobierno de turno o lo que fuera. No, pero nuestro Dios no solamente es fiel, sino que nuestro Dios es todopoderoso. Así que no hay nada que pueda condicionar el poder de Dios. No hay nada que pueda condicionar el cumplimiento de sus promesas. No hay nada que pueda apartar al Señor de nuestro lado. No hay nada que pueda afectar la vida de aquellos que están en las manos del Señor, porque el que lo ha prometido y el que está comprometido con su palabra es el Dios Todopoderoso. Existe un solo Dios todopoderoso. El resto son todos, como hemos dicho en uno de los mensajes introductorios, dioses inventados por la mente humana y por el deseo humano. Existe un solo Dios y este único Dios es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que esté en su voluntad hacer y nada ni nadie se le puede oponer.
Él hace todo aquello que está de acuerdo a su naturaleza, a su propósito y a su voluntad, y siempre sus pensamientos y sus deseos son mejores que los nuestros. Su omnipotencia garantiza que Él puede cumplir todas y cada una de sus promesas. Su omnipotencia o la omnipotencia de Dios nos trae paz en medio de la prueba. Porque cambia nuestra perspectiva y cambia nuestra manera de encarar la prueba. Ya no nos preguntamos, ¿será que Dios puede hacer algo? No, claro que sí, Dios puede hacer algo. La pregunta sería, ¿qué está haciendo el Dios Todopoderoso en medio de todo esto? ¿Cuál es el plan del Dios Todopoderoso en medio de esta circunstancia? Como decimos siempre, y que por lo menos a mí me ha ayudado a mantener una fe firme. Yo no tengo que entender todo lo que Dios hace. Yo no puedo entender todo lo que Dios hace. A veces hay cosas y ocurren cosas y hay circunstancias que no le encuentro explicación. Digo, Señor, ¿qué pasó? Pero cuando yo recuerdo que Dios es todopoderoso y que Dios es fiel, de ninguna manera se trató de que Satanás metió su mano, de que el diablo no sé qué. No, nada. A menos que haya pecado metido en el medio y lo que esté viviendo esa persona sea consecuencia de su pecado, pero si esa persona se mantiene en santidad y en la mano de su Dios, Dios está obrando en medio de esa circunstancia, aunque no podamos entenderlo. Dios nos invita en esta mañana a creer en Él como el Dios que tiene todo poder, el Dios todopoderoso. Y que Él manifiesta ese poder a favor de sus hijos. Él todo el tiempo está manifestando su poder a favor de sus hijos. Claro, entendiendo y sabiendo que nuestro Dios es soberano, que Él no puede estar sujeto a nuestros caprichos, a nuestros deseos, a nuestros sueños. No, Él tiene siempre mejores planes que los nuestros y el Dios Todopoderoso está comprometido a llevarlos a cabo sobre nuestra vida. Dios tiene una voluntad perfecta, una soberanía absoluta y sus planes son mucho mejores, más altos y más grandes que los nuestros. Esto es tremendo, para mí fue tremendo volver a recordar esto. El Dios siempre fiel, que cumple su palabra, que nunca falla, tiene poder para llevar adelante todos y cada uno de sus propósitos sin que nada ni nadie pueda detenerlo ni oponerse. Ese es nuestro Dios maravilloso, nuestro Dios todopoderoso. Concluyo la meditación de esta mañana. Lo primero que quiero recordarte es, no importa la cantidad de años o si es la primera vez que venís a la iglesia o si venís de vez en cuando, lo primero que quiero invitarte es, si todavía no lo hiciste, es que ese Dios todopoderoso tuvo que obrar a favor nuestro para arrancar nuestras vidas del camino de la perdición eterna y llevarnos a la perdición eterna y llevarnos a la vida eterna por medio de la muerte o del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Si todavía no le entregaste tu corazón al Señor, si todavía estás indeciso, yo te invito en esta mañana a que puedas confiar, a que te puedas dejar caer en las manos del Dios Todopoderoso. No hay lugar más seguro. No hay lugar más seguro que los brazos de nuestro Dios. Que en esta mañana puedas decirle al Señor, Señor, hoy he comprendido que no hay poder más grande que el tuyo y que luchar contra tu poder no tiene sentido. Yo quiero en esta mañana entregarme de todo corazón, Señor, y caer rendida o rendido en tus brazos, en los brazos del Dios Todopoderoso que me ama, en el Dios que me ha estado esperando hasta este día, que ha sido paciente conmigo y hoy quiero rendirme en los brazos del Dios Todopoderoso. La segunda aplicación es simple. ¿Tendrás algún imposible para poner en las manos del Dios Todopoderoso? ¿Habrá algo que está
turbándote y está, ay Dios, ¿por qué está? Y que vos quieras que Dios intervenga en esa situación en tu vida.